Hola, soy Bego Viñola, calígrafa profesional desde hace más de 8 años. Dar forma a las letras me ha permitido trabajar con empresas como Montblanc, la cervecera San Miguel, el Museo Guggenheim Bilbao y publicaciones como Yo Dona. La caligrafía es emoción y es expresión, y la caligrafía itálica es históricamente una de las más bellas por sus trazos elegantes y decorativos. Si las palabras son poderosas, la forma de cada letra transmite un sentimiento. Comprender sus características, peculiaridades y el ductus hará que consigas un estilo único y personal. Y para eso el secreto es dominar el pincel. En este curso de doméstica te enseñaré todo lo que necesitas saber para hacer caligrafía con pincel, siguiendo modelos de letra itálica. Como proyecto final, crearás tu propia lámina con la frase que más te guste. Para ello, comenzaré compartiendo contigo mis fuentes de inspiración, destacando obras clásicas como la Operina de Ludovico Arrighi. A continuación, conoceremos la versatilidad de nuestra herramienta, el brush pen, y veremos cómo nos permite jugar con ángulos, presión y contrastes. Después, conoceremos todos los materiales que necesitamos y todas las opciones de papel disponibles. Luego, empezaremos a dar los primeros pasos con el lápiz, interiorizando el ductus de la letra, para después lanzarnos al primer contacto con pincel. Trabajaremos los rasgos básicos a modo de calentamiento y comenzaremos a trazar las primeras letras minúsculas, agrupándolas por familias hasta entender todo el alfabeto. Así, comenzaremos a escribir palabras y entenderemos la importancia de un buen espaciado. Más tarde, te enseñaré a completar el alfabeto con las mayúsculas. Pondremos todo lo aprendido en práctica escribiendo nuestra primera frase, un divertido pangrama. Solo faltará entender el ductus de los números y los signos diacríticos. A continuación, trabajaremos las distintas opciones de presiones y contrastes del pincel. También daremos movimiento a las letras, creando composiciones mucho más dinámicas e interesantes. Más adelante, pondremos todo en marcha escribiendo una pequeña frase. Será el momento de adentrarnos en el color y su círculo cromático, así como los diferentes efectos y acabados que nos ofrece la acuarela, los degradados, las transiciones de color y la goma de mascarar. Con todo ello, estaremos listos para afrontar nuestro trabajo final. Para ello, te daré unos pequeños consejos para buscar inspiración y que encuentres tu frase ideal. Luego, veremos la infinidad de soportes posibles. Y finalmente, nos lanzaremos a componer nuestra lámina y a darle color a nuestra frase. Y como recomendaciones finales, te voy a dar unos pequeños consejos para mantener en buen estado nuestras herramientas. Además, algunos pequeños trucos para sacar una fotografía para publicar en redes sociales y también te enseñaré a cómo embalar la lámina para poder protegerla y sorprender al cliente. Para ello necesitarás papel, lápiz, tinta, acuarelas y un brush pen o un pincel. Coge tu pincel y comparte tus ideas con la emoción en cada letra.